Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Idel salió a la luz del sol para observar, haciendo una ligera mueca de dolor al ver cómo los rayos caían sobre sus ojos privados de sueño. Por lo que podía ver, ninguno de los guerreros Z había regresado de su búsqueda. Han pasado 3 días desde que Babidi desapareció, y aún no podemos encontrarlo. No le encuentro sentido a nada de lo que me dijo esa voz mientras estaba fuera, y ahora estoy sentada aquí, preocupándome con el resto de las familias. Dijo que se suponía que yo era importante, pero soy una luchadora. Debería estar ahí fuera ayudando. Odio esto de estar sentada esperando. Me siento tan inútil. Sus reflexiones se interrumpieron al notar que alguien más también estaba en el andén a esa hora tan temprana. Se detuvo bruscamente y miró fijamente la espalda de Gohan, sin saber en qué estado mental se encontraba ni qué hacía. Estaba de espaldas a ella, con los brazos a los costados y la cabeza inclinada hacia adelante, como si buscara algo por la borda del mirador. Su gi azul marino ondeaba con la suave brisa que soplaba sobre el andén, y su mano restante estaba apretada en un puño con los nudillos blancos. Permaneció allí, inmóvil como una estatua, esperando algo que Videl no comprendía. Videl suspiró profundamente, preguntándose qué debía hacer. Ha ignorado a todos los últimos días, incluso a sus hermanos, y se ha ido solo durante horas. No creo que nadie haya podido siquiera conversar con él desde que despertó, salvo cuando Bulma sugirió que usáramos al dragón para curarlo. Pensé que aprovecharía la oportunidad de curarse, pero se negó rotundamente. Flashback, el día después de la lucha. La sala quedó en silencio mientras la pandilla Z reflexionaba sobre qué hacer a continuación. Los únicos ausentes eran Piccolo, Dende y Launch. Bulma se frotó las sienes mientras se inclinaba sobre la mesa con expresión exasperada. Miró a los 2 adolescentes rubios en la sala y suspiró profundamente. Miren, sé que son amigos de Gohan y Lime, pero ambos tienen familias allá que se preocupan por ustedes. Deberían dejar que Goku los lleve a casa. Lime, tú también deberías ir a ver a tus padres. Los 3 adolescentes se quedaron mirando al vacío mientras reflexionaban sobre sus palabras. Era cierto, ninguno había hablado con sus familias desde que se fueron al torneo, y seguramente se habían enterado de lo ocurrido allí. Sin embargo, todos parecían estar de acuerdo al respecto. Lime habló por todos. Bulma, entiendo tu preocupación, pero no las abandonaré. Tampoco abandonaré a Gohan ahora mismo, considerando su estado. Si puedes ponerme en contacto con ellos, les diré que estoy bien, pero no me iré. La firmeza de su voz no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio, y los otros 2 se alimentaron de su fuerza, asintiendo. Bulma los miró con indiferencia, pero sabía que, en su lugar, habría llegado a la misma conclusión. Pensándolo bien, la había alcanzado. Sus padres seguían en la corporación Cápsula. Goku intervino en la conversación en ese momento, planteando un tema que los demás aún dudaban en abordar. Hablando de eso, ¿qué hacemos con Gohan? Por fin se despertó esta mañana después de que Dende sanara lo peor de sus heridas, pero aún no se encuentra bien. Aún podría resistir con su ki, de eso estoy seguro, pero cambiar su estilo por completo para adaptarse a 2 brazos lisiados lo dejará vulnerable. Lo siento, pero no quiero que pelee, sobre todo si nos encontramos con Vegeta o con ese tal Buu. Me preocupa que se lastime más. Sus palabras tenían un peso inmenso que ningún guerrero Z escuchaba del Saiyajin muy a menudo, y su naturaleza depresiva parecía arrastrar a todos con ellas. Bulma se frotó la cara con las manos en un vano intento de liberarse de la presión que se acumulaba en su cabeza. La sala permaneció en silencio. Bulma dejó caer las manos sobre la mesa y las miró pensativa. Bueno, tenemos las esferas del dragón. Quizás podríamos pedirle a Shenron que lo arregle. ¿Oye? ¿Sí? No sé por qué no se me ocurrió antes. Exclamó Goku, enderezando la postura. De repente, la sala se llenó de un murmullo al unirse los demás, expresando su acuerdo con la sugerencia con distintos grados de entusiasmo. Pero todo se vino abajo con la voz áspera del hombre en cuestión. Para nada. El grupo se sobresaltó y giró rápidamente hacia la puerta de donde provenía la voz, para encontrar a Gohan allí, apoyado en el marco, agarrándose la herida, ahora curada, como para asegurarse de que su mano realmente había desaparecido. Su mirada estaba ligeramente desenfocada, pero severa y dura como siempre. Un ceño fruncido decoraba su rostro mientras observaba la habitación aturdido. Bulma se levantó rápidamente, empujando su silla hacia atrás con un fuerte rasguño. Goten y Ria gritaron emocionados y corrieron hacia su hermano mayor, agarrándolo por las piernas y sonriéndole. Pero ni siquiera ellos lograron romper el mal humor del adolescente y arrancarle una sonrisa.
Gohan. ¿Qué haces despierto? Deberías estar en la cama recuperándote. Dijo Bulma en pánico, como si la hubieran pillado con la mano en la masa. No, Bulma, detente. No tengo tiempo para quedarme en la cama, tengo que encontrar a Babidi, dijo Gohan con terquedad. Bueno, entonces usemos al dragón para, empezó desesperada, pero Gohan la interrumpió. ¡No! No valgo la pena usar ese deseo conmigo. En el peor de los casos, necesitaremos al dragón para revivir a todos y arreglar el planeta. Incluso con toda mi fuerza, puede que no pueda vencer a Buu, así que no desperdicies el deseo. Sus palabras los sobrevolaron como una nube negra de tormenta. Goten y Ria miraron a su hermano mayor con miedo, aún sin comprender qué estaba pasando. Sin bajar la vista, los apartó con cuidado de sus piernas y los empujó hacia su madre, quien lloraba en silencio mientras miraba fijamente el rostro de su hijo mayor. Sabes que tengo razón. Haré lo que pueda tal como estoy ahora, dijo con gravedad. Un silencio siguió a su comentario. Pero Gohan, nosotros, empezó Bulma de nuevo, pero Gohan la interrumpió bruscamente una vez más. Dije que no, Bulma. Dicho esto, giró sobre sus talones y salió de la habitación. El eco de sus pasos se desvaneció al alejarse de ellos. Fin del flashback. Entiendo la lógica detrás de por qué dijo eso. Si terminamos necesitando los deseos para algo más adelante, estaríamos jodidos, pero no quiero aceptarlo. No soporto verlo así. Solo puedo imaginar el infierno por el que se está metiendo, demonios, aquí estaba yo quejándome de sentirme como una mierda, y él es el que realmente ha resultado herido. Anhelaba consolarlo. Si podía decirle que todo estaría bien y que la creyera, lo haría. Pero tal como estaban las cosas, no tenía ni idea de qué decirle al semidios. Había hablado del tema con Lime y con las rubias, pero ninguna de ellas había conseguido nada. Nadie parecía saber qué hacer con él. Los guerreros Z habían estado constantemente en grupos de búsqueda intentando localizar al mago y a Vegeta, pero hasta el momento, no había aparecido nada. Gohan también llevaba mucho tiempo solo, negándose a aceptar cualquier ofrecimiento de ayuda. Así que todos siguieron su camino buscándolo, dándole el espacio que necesitaba. Tenía el presentimiento de que cuando encontraran a sus objetivos, el relativo silencio en el que se habían sumido se convertiría rápidamente en caos. Cuando llegara ese momento, esperaba poder hacer algo, lo que fuera, para ayudar. Quería tener un propósito. Tal vez eso es lo que él necesita, un propósito, aunque, si se cree inútil, está muy equivocado. Lo necesitamos, lo necesito, rápidamente decidió que ya había tenido suficiente de su aislamiento autoinducido. Se armó de valor y caminó hacia él en silencio, repasando lo que quería decir. Esperaba que él pudiera darle alguna idea de la voz con la que había hablado en su estado inconsciente, entre muchas otras cosas que la rondaban por la cabeza. Hasta ahora, ni siquiera había tenido la oportunidad de hablar con él a solas desde el torneo. Pero a medida que cada paso la acercaba, comenzó a perderse cada vez más en la nada. Se detuvo unos pasos detrás de él, completamente en blanco mientras observaba su figura inquebrantable. El silencio reinó por unos instantes, donde Gohan no se movió ni emitió ningún sonido. Videl tiró de la tela elástica de los guantes que había recuperado del helicóptero, dirigiendo su mirada hacia las grietas del azulejo blanco mientras los nervios la dominaban. ¿Encontraste algo? ¿Cuándo saliste anoche? Preguntó finalmente, sin convicción. Él se movió ligeramente, y ella supo que la escuchaba, pero no respondió. Se aclaró la garganta y continuó. Te vi salir en mitad de la noche, cuando todos dormían, el silencio volvió a quedar denso en el aire, y el semidios no hizo ningún gesto de hablar. Videl sintió una punzada de frustración por sus acciones, pero reprimió el impulso de hacerlo girar y obligarlo a hablar con ella. Suspiró profundamente y cerró los ojos. Gohan, ¿podrías hablar conmigo, por favor? ¿Por qué? Dijo en voz baja. Ella quedó tan desconcertada por su fría respuesta que se quedó sin palabras durante varios segundos. Lo miró fijamente, confundida, suplicándole que dijera algo para explicarse. Luchó contra el tirón en el estómago que intentaba atravesar el suelo del mirador y se tragó la réplica que le instaba a lanzarle. Cuando volvió a hablar, fue mucho más firme que antes. ¿Por qué no has hablado con nadie en días? Nos has estado evitando a todos y estamos preocupados por ti. Apenas has comido, no has dormido. No puedes hacernos esto, Gohan, no puedes dejarnos fuera. Él permaneció en silencio, sin siquiera demostrar que la había oído. Su mirada seguía penetrando la capa de nubes bajo el borde del mirador en una vigilancia constante. Videl estaba a punto de darse la vuelta y marcharse furiosa cuando finalmente respondió, con una voz apenas más profunda que un susurro.
No, no encontré a Vegeta. Sentí su ki de verdad, por un segundo. Creí que podría encontrarlo. Videl se detuvo antes de darse la vuelta por completo y miró fijamente la nuca de él. Sintió varias cosas a la vez. Alivio, ira, temor, tristeza. Se preguntó si quizás sentía compasión por el semidios debido al tono grave de su voz, que parecía llenarla de una tristeza que trascendía su propia ansiedad. Parecía derrotado. Videl dejó a un lado sus propios sentimientos, esperando que las pocas palabras que finalmente había pronunciado le abrieran las puertas. Notó que su mano izquierda se desplazó hacia su brazo derecho, rozando distraídamente con los dedos el lugar donde solía estar su mano derecha. Gohan, deberías descansar. Sé que aún no estás bien de la pelea empezó a decir. Estoy bien, espetó rápidamente antes de que pudiera terminar su frase. Su comentario fue tajante y la silenció. Un escalofrío le recorrió la espalda al oírlo, y sintió el ardor de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Apretó los dientes, obligándose a controlar sus emociones. No, no lo estás. Gohan, te han hecho daño, y más que solo físicamente. No soy tonta, he visto cómo te lo estás tomando todo, no tienes que hacer esto sola. Deja que te ayudemos, por favor. No puedo, es mi responsabilidad arreglarlo, dijo, alzando ligeramente la voz. Gohan, los demás están buscando, empezó Videl, pero Gohan intervino con dureza. ¿Qué pasará cuando los encuentren? ¿Qué harán con Vegeta? ¿Quién de nosotros puede hacer lo que hay que hacer? La pregunta la pilló desprevenida y se quedó boquiabierta. Por primera vez, Gohan giró la cabeza para mirarla. Tenía la mirada fija y un ceño serio adornaba sus labios. Videl pensó que se veía demacrado. La tensión de los últimos días definitivamente lo estaba afectando. Goku, ¿y tú?, murmuró ella, sin apartar la vista de él. Él asintió y dijo, claro, cualquiera moriría en sus manos. Tengo que ser yo. No estaba segura de qué pensar de esa afirmación. Él no había negado que su padre pudiera hacerlo, pero aún así decía que tenía que ser él. Empezó a expresar sus pensamientos. ¿Y tu pa? Pero la interrumpieron de nuevo. Mi padre se merece algo mejor. La afirmación resonó en su mente, y frunció el ceño en señal de concentración. Lo miró a los ojos incluso cuando la miraban fijamente, intentando comprender el significado de su afirmación. Su confusión era evidente en su expresión, pues Gohan gruñó y se apartó de ella para volver a mirar las nubes. Sé que no debo creer que Vegeta pueda ser salvado. Cuando lo encuentren, habrá que matarlo. ¿Cómo pude obligar a mi padre a cometer ese acto? ¿Cómo puedo dejar que sea él quien tenga que matar a Vegeta? No importa lo que haya hecho Vegeta, ¿qué crees que pensarán Bulma y Trunks de quien lo haga? Ya me aseguré de que mi padre viva después de que esto termine, y no permitiré que nada se interponga entre él y los demás. Fue mi error lo que resultó en su muerte, y de Kaio no, por eso estuvo ausente durante 7 años. Se merece algo mejor. Merece vivir, así es como debería haber sido. Ella siguió mirando fijamente la nuca de él, procesando sus palabras con atención. Debería haber muerto yo ese día, no papá, continuó, más tranquilo que antes. Fue un trato injusto para todos los que lo amábamos. Podía sentir las lágrimas que empezaban a brotar y luchó por contenerlas. Al final fracasó, y su visión se nubló al llenarse de lágrimas. ¿Y qué hay de quienes te aman? Gohan se tensó visiblemente ante su pregunta y, durante varios segundos, no dijo nada. Ella le rogó mentalmente que dijera algo. Al no hacerlo, cerró los ojos con fuerza y se preparó para expresar los pensamientos que le habían hecho evidentes en los últimos días. Te amo, Gohan. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Se sintió extraño decirle esas 3 palabras, pero se sintió bien. Consolidó en su mente lo que había empezado a creer en los últimos días. Pero aunque confirmó sus sentimientos, pudo sentir que la tensión se volvía casi sólida entre ellos. Él contuvo la respiración y el silencio reinó sobre ambos. Ella no se atrevió a respirar mientras esperaba su respuesta. No deberías, solo terminará con el corazón roto, murmuró en voz baja, negándose a mirarla. De repente, sintió un vacío en el pecho y se quedó sin palabras. Se aferró a la parte delantera de la camiseta, que de repente le apretaba demasiado. Él continuó, y ella sintió cada palabra como un martillazo, hundiendo cada vez más su corazón. Todos los que me acerco terminan heridos. Todos sufrieron cuando murió papá. Mi hermano y mi hermana casi mueren a manos de Broly, y también Lime. Casi mueres en el ring y no hice nada al respecto. Y ahora estoy lisiada. Soy vulnerable. Tengo una debilidad que podría llevarme a la destrucción, y si eso sucediera...
Ya he experimentado lo que es perder a un ser querido. Ya no quiero ser la causa del sufrimiento de nadie, no debería haberte arrastrado a este lío. Me da igual. Maldita sea, Gohan. Le gritó. Llevo mucho tiempo pensándolo y no puedes convencerme de lo contrario. Él no respondió. Ni siquiera se movió, y su frustración la desbordó de repente. Acortó la distancia que los separaba y lo giró para que la mirara. Él se resistió al principio, pero finalmente le permitió girarlo. Mantuvo las manos a los costados y la mirada baja, negándose a mirarla mientras lágrimas de desesperación brotaban de sus ojos. Ella lo agarró con fuerza por los hombros, apretando la mandíbula y mirándolo fijamente mientras intentaba controlar sus emociones. Gohan, mírame, por favor, ¿me miras? Él frunció los labios y cerró los ojos con fuerza. Ella observó cómo se movía su mandíbula mientras apretaba y aflojaba los dientes, luchando consigo mismo. Por favor. Esa última súplica pareció finalmente llegarle, y sus ojos se posaron en los de ella. Ella se quedó mirando fijamente esos estanques de obsidiana, tan llenos de dolor y pena, buscando la chispa que había visto cuando estuvieron juntos antes del torneo. Tragó saliva y parpadeó para contener las lágrimas que aún le brotaban de los ojos. Sé que intentas protegernos, pero aislarte no es el camino correcto. Estamos todos juntos en esto, te guste o no. A la gente buena le pasan cosas malas, no hay forma de cambiarlo. Lo único que podemos hacer es luchar. Sí que lucho, y cuando lo hago, todos mis seres queridos se convierten en un objetivo. Dijo en voz alta, con la ira creciendo rápidamente. Esa es la maldición de tener las habilidades que tengo. No puedo, se quedó en silencio, mirando al cielo como si allí estuviera la solución a sus problemas. Frustrada de nuevo, Videl soltó. ¿Qué? ¿No puedes qué? No puedo perder a nadie más. No soy lo suficientemente fuerte para lidiar con esto otra vez. Su arrebato dejó un silencio resonante en el vigía. Su mirada se suavizó y sus hombros se encorvaron mientras su ira se disipaba rápidamente. No puedo perder a nadie más, creí que estabas muerto, y eso me destrozó por dentro. Si alguien como Babidi descubriera esa debilidad, te pondría en peligro. No puedo hacerte eso. Apretó la mandíbula de nuevo y cerró los ojos, prácticamente irradiando ansiedad. A pesar de lo que decía, Videl sintió un vuelco de alegría. Recordó su conversación con Lime, que parecía lejana. Hay una razón más importante por la que no se acerca demasiado a la gente, incluyéndome a mí. Créeme, le da miedo acercarse de verdad a alguien, sobre todo cuando se trata de la posibilidad de amar. Es como un hermano mayor para mí, y lo quiero tanto como cualquiera, y sé que él me quiere, pero nunca lo dirá en voz alta. No lo he oído decir esas palabras casi una docena de veces desde que lo conozco, y siempre ha sido hacia sus hermanos pequeños. Un apego emocional tan fuerte es una vulnerabilidad para él, aunque sé que en el fondo lo anhela como cualquier otra persona. Simplemente está demasiado familiarizado con el dolor de la pérdida, y no está dispuesto a volver a experimentarlo ni a imponérselo a nadie más. Para ella, admitir su debilidad, especialmente hacia ella, era tan bueno como admitir su amor. Dejó que la idea la llenara y la usó para fortalecer su determinación. Con suavidad, extendió la mano para acunar sus mejillas entre sus pequeñas manos y lo miró directamente a la cara. Sus ojos se abrieron lentamente y vio esa luz que había faltado momentos antes. Esa misma esperanza que brillaba en sus ojos cuando solo estaban ellos. Esa misma chispa de la que se había enamorado. Gohan, estamos juntos en esto, ¿me oyes? Te amo, y nada cambiará eso. Si Babidi nos encuentra, nos encontrará, no puedes detenerlo abandonando a todos los que te aman. Te necesitamos ahora más que nunca, ¿de acuerdo? Frunció los labios y parpadeó rápidamente un par de veces, luchando contra la película brillante que cubría sus ojos. Asintió y extendió la mano para envolver una de las suyas. Donde momentos antes, su corazón se hundía en la oscuridad, ahora se elevaba. Ella le sonrió cálidamente y se quedó allí, disfrutando del momento. Trunks. Goten. Ría. ¿Dónde estás? El agudo gemido resonó desde el mirador, rompiendo la serenidad que se respiraba entre ellos. Inmediatamente, ambos se giraron para mirar hacia el origen del ruido y encontraron a Bulma y Kiki corriendo frenéticamente en busca de los niños. Los dos adolescentes se miraron con expresión sombría y corrieron hacia las dos madres mientras Gohan gritaba. Bulma. Mamá, ¿qué pasa? Las dos mujeres se detuvieron y se giraron para mirarlas mientras se acercaban. Kiki estaba histérica, murmurando incoherencias con ojos desorbitados que miraban a todas partes en busca de su pregunta.
Desde el mirador, Lime, Sharpener, Erasa y Launch, en su forma rubia, salieron corriendo, con el mismo pánico que las otras dos. No los encontré. Yo tampoco. No están aquí. Videl escuchó a Gohan respirar hondo y lo miró, encontrando sus ojos cerrados y una expresión de exasperación en el rostro. Videl también sintió la frustración que experimentaba y se giró hacia Bulma, quien aún conservaba cierta coherencia a pesar del pánico que se reflejaba en su rostro. Bulma, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? No encontramos a los niños. Jadeó. Fui a buscarlos para desayunar y no había nadie excepto Marrón. Todos los luchadores se han ido y no tengo ni idea de dónde buscar. ¿No están vigilando, Bulma? No, están, ¿qué demonios hacen ahí fuera? Preguntó Gohan con incredulidad. Todas las miradas se posaron en el Semi-Saiyajin mayor cuando abrió los ojos de golpe y una mirada seria iluminó su rostro. Giró bruscamente la cabeza hacia el borde del mirador y un gruñido surgió de lo más profundo de su pecho. Gohan. ¿Puedes sentirlos? ¿A dónde se han ido? Suplicó Bulma. Se giró hacia el genio de cabello azul y se pasó la mano que le quedaba por la cara, irritado. Siguen en movimiento. Por lo que sé, se dirigen a casa. No sé qué esperan encontrar allí. Oh, no, murmuró Kiki. Las palabras apenas se oían, y la matrona Son palideció al pronunciarlas. Sus manos empezaron a temblar y su mirada se perdió. Gohan se adelantó y le puso una mano en el hombro, inclinándose para mirarla a los ojos. Mamá, ¿qué pasa? Las lágrimas comenzaron a aflorarle a las comisuras de los ojos mientras se concentraba en su hijo mayor. Son Trunks y Goten. Ayer hablaban de Vegeta, y de cómo creían que podían salvarlo. No pensé que hablaran en serio de encontrarlo. Ay, Kami. ¿Y si lo encuentran? ¿Y Ria? Debió de intentar convencerlos de lo contrario y se fue con ellos para protegerlos cuando no pudo. Ay, mis bebés. A Videl se le heló la sangre al oír las palabras de la mujer, y sintió los pies pesados. Gohan pareció igualmente afectado, y se quedó boquiabierto de incredulidad. Sin embargo, pareció recuperarse rápidamente y apretó suavemente el hombro de su madre. Los encontraré, mamá, no te preocupes. Pero sus palabras no la convencieron. Sufrió un colapso emocional y comenzó a hiperventilar. Bulma pareció recuperarse ante la declaración de Gohan y corrió al lado de su mejor amigo junto con Launch. Gohan no perdió tiempo, giró sobre sus talones y se preparó para correr hacia el borde del mirador y perseguirlo. Sin embargo, la pequeña figura de Lime lo detuvo en seco, agarrándolo del brazo destrozado. Gohan, solo, ten cuidado. Hizo una pausa y giró la cabeza para mirarla, con expresión concentrada y seria. Lime, solo estoy recogiendo a los niños. Regreso enseguida. De todas formas, quiero que me lo traigas, ¿de acuerdo? Señaló su pecho, donde el anillo de hierba que había hecho hacía tantos años aún colgaba de su cuello con una cuerda. Él miró el pequeño recuerdo y luego a su viejo amigo. No dijo nada, apretando la mandíbula y mirándolos a todos. Sus ojos se cruzaron con los de cada uno, solo un instante, hasta que sus ojos se encontraron con los de Videl una vez más. Ella asintió, dejando que su preocupación se reflejara en su rostro. Deseó que su momento no se hubiera interrumpido, pero sabía que esto era importante. Respiró hondo y le sonrió débilmente, intentando decirle sin decir nada que lo estaría esperando a su regreso. La comisura de su boca se curvó levemente antes de darles la espalda y salir corriendo, saltando desde el borde del mirador y alzando el vuelo. Al desaparecer por el borde, Videl sintió que la sonrisa se le borraba del rostro al resurgir sus preocupaciones con toda su fuerza. Miró a los demás adolescentes, quienes compartían la misma expresión de preocupación, antes de darse la vuelta y dirigirse a ayudar a Bulma y a Launch con la matrona Son. 439 Zona de montaña. Chicos, deberíamos regresar. Nuestras madres nos matarán si descubren que nos fuimos, gritó Ria a través del viento. Iba ligeramente por detrás de los otros dos jóvenes Semi-Saiyajin. Esa misma mañana, Trunks había convencido a Goten para que lo acompañara en un intento de encontrar a su padre. Ria todavía no entendía bien qué le había pasado a Vegeta. Todo lo que sabían era que aparentemente ahora estaba en el equipo de los malos, y su amiga lo negaba. El niño de cabello lavanda la miró fijamente por encima del hombro mientras se elevaban sobre las ondulantes colinas que rodeaban el reino del buey. Ria, puedes regresar si quieres, voy a encontrar a mi padre. El viento que le azotaba los oídos silenció su irritable gruñido. Lo fulminó con la mirada y siguió mirando la espalda de su pequeño cuerpo. Pero Trunks, ¿oíste a ese Tai Shin? Tu padre ahora lucha por Babidi. Soy su hijo.
Me escuchará, replicó Trunks con seguridad. Ria suspiró profundamente y miró a su gemelo, quien le devolvió la mirada con expresión pensativa. Ria, tenemos que intentar ayudarlo. Acabamos de recuperar a nuestro padre, ¿por qué deberíamos dejar que Trunks pierda el suyo? Sorprendida por la perspicacia de su hermano, parpadeó sorprendida un par de veces mientras consideraba su pregunta. De verdad quería ayudar a Vegeta, y también a Trunks. Pero les habían dicho específicamente que se mantuvieran alerta hasta que les dijeran lo contrario. Irse cuando lo hicieron se sentía mal y peligroso. ¿Y si lo encontramos y no le hace caso a Trunks? Al menos deberíamos haber traído a Gohan. Su gemela no respondió. Juntas se impulsaron tras su amiga, sobrevolando el bosque como un rayo. Estuvieron así varios minutos cuando Ria empezó a reconocer las características del terreno. Somos. ¿Por qué vendrían aquí? Allí, debajo de ellos y al frente, había un enorme cráter excavado en la ladera de una montaña. La vegetación finalmente había comenzado a crecer de nuevo entre la tierra quemada y la arena cristalizada. A poca distancia de la enorme cicatriz en la montaña había un pequeño claro donde aún se veían señales de una batalla de no hace mucho tiempo. Una profunda trinchera excavada en el suelo, ahora llena de hierba y húmeda por la lluvia, sobresalía en medio del claro. Varios árboles derribados cubrían el área inmediata, y hacia el borde del claro había un cráter mucho más pequeño que se había llenado de agua. Una tenue energía aún se podía sentir irradiando de la tierra a su alrededor mientras se posaban en el claro. Trunks, aquí es donde pelearon Gohan y Broly, ¿qué hacemos aquí? Dijo Goten con curiosidad. Trunks suspiró y miró a su alrededor con decepción. Un día oí a papá despotricar sobre cómo Goku lo había superado de nuevo en esta pelea porque Gohan era su hijo, y luego tu papá dijo que el mío intentó pelear con él cuando Babidi lo engañó para que se uniera a su bando. Pensé que tal vez vendría aquí, ya que es donde Gohan se convirtió por primera vez en Super Saiyan 3, y donde, al parecer, viene a pensar. No sé, quizás sea un idiota, pero tengo un presentimiento. La tensión en su voz ahogaba sus palabras por el miedo, y ella sintió que sus vacilaciones lo ayudaban a alejarse. Juró en silencio que si podía hacer algo para que Vegeta volviera a su lado, lo haría. No entendía bien su lógica, pero si creía que su padre estaría allí, lo ayudaría a buscarlo. Apenas llevaban unos segundos en ese lugar cuando Ria sintió un extraño ki estallar a poca distancia de ellos, en dirección a un grupo de árboles. Se concentró con fuerza y al instante sus sentidos se pusieron en alerta máxima. Trunks y Goten también lo notaron y los tres se detuvieron frente al bosque con expresión cautelosa. «Ay, espero que no sea nada malo, por favor, no te hagas el Vegeta». El corazón le dio un vuelco al pensar que podrían estar en serios problemas, y la adrenalina la inundó. Encontró su reserva de ki y la aprovechó, transformándose en Super Saiyano con un gruñido tenso. Su aura dorada estalló a su alrededor y miró fijamente a los arbustos, esperando a que apareciera. La sorpresa no se acercó ni de lejos a la que sintió cuando notó movimiento desde muy arriba, en la copa de los árboles. Un par de largos cuernos de marfil curvados sobre sí mismos fue lo primero que notó, seguidos rápidamente por un par de enormes ojos verdes y azules que parecían brillar en las sombras de los árboles. Dudó un momento, mirándolos confundida, sin pestañear. Sin embargo, los otros dos no lo notaron, y en cuanto giró la cabeza para decirles algo, un enorme estruendo rompió el aire y la fauna huyó en todas direcciones mientras un enorme dragón morado oscuro emergía de su escondite. ¡Cuidado! Trunks y Goten salieron disparados, pero Ria se quedó paralizada. Solo pudo observar al dragón mientras se dirigía hacia ella con un rugido estridente. Cuando estaba a menos de 15 metros, dio un último salto, elevándose hacia ella. Aún asustada por la acción de la bestia, se cubrió la cara instintivamente. Se oyó un estruendo y un viento fuerte y polvoriento pasó a su lado, seguido de una ráfaga de aire caliente que le revolvió el pelo y le llenó la nariz con el aroma a aliento de dragón. Durante varios segundos no se atrevió a moverse, pero al asomarse entre sus brazos, la recibieron esos mismos orbes azul verdosos que la miraban fijamente. Parpadeó sorprendida 2 veces y sintió un vuelco en el corazón cuando los ojos que la observaban siguieron su ejemplo. Una mancha púrpura entre los cuernos de su cabeza reveló que su cola estaba en el aire, meneándose juguetonamente. El reconocimiento la sacó de su asombro y su rostro se iluminó. Salió de su estado de Super Saiyan y extendió la mano para apartar el pelo de sus ojos. «Ícaro». El dragón levantó la cabeza del suelo para ladrarle, aunque salió como un rugido profundo que la hizo sentir extraña por dentro. «Ícaro. No puedo creerlo, eres tú».
Ria acortó la distancia que los separaba y se abalanzó sobre el hocico del dragón, rodeándolo con sus brazos con todas sus fuerzas y riendo emocionada. El dragón emitió un zumbido grave y profundo y se elevó del suelo hasta alcanzar su considerable altura, sin dejar de mirar a la niña que se aferraba a su rostro. Goten, al darse cuenta de a quién miraba, descendió hasta la cabeza del dragón y se unió a su hermana para abrazar a su viejo amigo. Trunks los miró a los tres, atónito. Espera, ¿desde cuándo conocen a un dragón? Los dos se separaron de la bestia y le sonrieron a su amigo de cabello lavanda. Goten arañó la mandíbula de Ícaro, provocando un gruñido que solo pudo ser una carcajada del dragón. Ícaro era amigo de Gohan de niño, pero cuando nacimos también nos hicimos amigos suyos. Era mucho más pequeño la última vez que lo vi. Eso fue cuando Broly estaba aquí. Pensamos que se había ido. Ria volvió a observar al dragón y se dio cuenta de que su hermano había dicho la verdad. Ícaro había crecido un tercio de su tamaño anterior, y aunque su cuello y extremidades seguían siendo extremadamente musculosos, se había alargado hasta parecer mucho más serpenteante. Varias cicatrices estaban grabadas en su piel, una en particular le recordaba. Ícaro tenía una gran cicatriz pálida que se extendía por su rostro desde encima del ojo izquierdo hasta la punta del hocico. Recordó el día en que Broly llegó, viendo al Super Saiyano golpear al dragón en la cabeza y apartarlo de un manotazo en su intento por llegar a Gohan y Goten. Se dio cuenta de que sentía una punzada de culpa por no haberlo buscado antes. Inspeccionó de nuevo el ki del dragón y se dio cuenta de que también había crecido en fuerza, superando incluso a Krillin en capacidad de energía pura. Si desatara la ráfaga de energía de sus fauces como lo había hecho con Broly, probablemente podría destruir varias montañas de la zona sin demasiados problemas. Vamos, Trunks, es amigable. Te prometo que no muerde. Apenas Goten pronunció estas palabras, y Trunks flotó vacilante hacia ellos, Ícaro miró fijamente al mini príncipe y emitió un gruñido profundo. Trunks se encogió de inmediato y se detuvo. Ria frunció el ceño y miró al dragón, desconcertada por su repentina actitud protectora. Ícaro, puedes confiar en él. Es Trunks, un amigo nuestro. La mirada del dragón la fijó un instante antes de volver a fijarse en Trunks. Este echó la cabeza hacia adelante para olfatear el aire a su alrededor y gruñó aún más fuerte, levantando los labios para mostrar los dientes. Ria se abalanzó y acarició la mejilla del dragón, mirándolos a ambos con desconcierto. Tranquilo, Ícaro. ¿Qué pasa? ¿Necesito una ducha? Trunks levantó un brazo para olerse antes de mirar indignado al dragón. Goten ladeó la cabeza, pensando en lo que hacía el dragón. Bueno, si hueles a Vegeta, en cuanto se pronunció el nombre de Vegeta, Ícaro chasqueó las mandíbulas y gruñó aún más fuerte, fulminando con la mirada a Trunks. Ria parpadeó un par de veces sorprendida y miró a Trunks. Empezó a atar cabos e hizo un par de suposiciones que la sorprendieron. Trunks, te pareces a tu padre, hueles a tu padre, creo que Ícaro te confunde con tu padre, pero entonces, ¿por qué reaccionaría así? La última vez que tu padre estuvo cerca de él, estaba peleando con Broly, ¿verdad? Trunks pareció pensativo por un momento, considerando sus palabras antes de asentir con la cabeza. Sí, a menos que lo haya visto desde que capturaron a papá. Los ojos de Goten se abrieron de par en par, recorriendo el bosque de abajo. Pero eso significaría que ha estado por aquí, o todavía está por aquí. Ícaro dejó de gruñir, desvió la mirada hacia el bosque que tenía detrás y se quedó paralizado. Ria lo observó un instante antes de girarse para seguir su mirada y sintió que el corazón se le encogía. ¿Vegeta? No podía sentir su ki, pero era inconfundible la figura que emergía del bosque como un zombi. Trunks corrió hacia él, pero el nudo en el estómago de Ria la obligó a extender la mano y agarrarlo antes de que pudiera alejarse demasiado. Ria. Suéltame, soy mi papá. Dijo Trunks desesperado, la emoción de ver a su padre coloreaba sus palabras. Ria forcejeó para sujetarlo y dijo. Trunks, detente un segundo. Algo anda muy mal con esto, míralo. ¿Qué le pasa en los ojos? Sintió escalofríos que la helaban hasta los huesos mientras miraba fijamente la figura. Él dio un paso completo hacia la luz y sintió que las ganas de vomitar le subían por la garganta. Estaba completamente desfigurado. Sus músculos se habían hinchado a un nivel obsceno, casi tan masivos como los de Broly. Las venas palpitaban en cada parche de piel abierta y su cabello estaba parado en la forma de Super Saiyan. Pero lo que más la impactó fue su rostro. Todavía era reconocible como Vegeta, pero por poco. Sus ojos tenían un aspecto hundido y parecían completamente desenfocados.
Su boca estaba apretada con los músculos de su mandíbula trabajando furiosamente. Una M caligráfica ahora estaba tatuada en su frente. El príncipe ni siquiera parecía reconocerlos, pero no había duda de que los estaba mirando directamente. Ícaro lanzó un rugido feroz, abalanzándose hacia el Saiyajin, colocándose entre él y los niños. Trunks se zafó del agarre de Ria y pasó disparado junto al dragón, aterrizando a pocos metros de su padre. Vegeta ni siquiera pareció notar a Trunks, observando con expresión atónita al dragón que lo fulminaba con la mirada. Ria consideró perseguir a Trunks, pero fue en contra de sus instintos y decidió dejarlo intentarlo. Se preparó, indicándole a su hermano que hiciera lo mismo, y se transformó en un Super Saiyajin. La mirada de Vegeta cambió repentinamente, finalmente enfocándose en una cosa. Ria. Papá. Papá, soy yo. Vamos, papá, vamos a sacarte de aquí, todos han estado preocupados por ti. Papá. Le suplicó Trunks a su padre. Vegeta ni siquiera lo reconoció. Ria se sentía cada vez más incómoda bajo la mirada vacía del príncipe, sin ver absolutamente nada tras esos ojos verde azulado, ni siquiera ira. Es como si ya no estuviera ahí. De repente, Vegeta se movió, echando la cabeza y los hombros hacia atrás y rugiendo hacia el cielo. Ria no pudo describirlo más que como un aullido de dolor. Su ki se hizo evidente de repente y se le heló la sangre. No estaba segura de si fue su grito o la repentina cantidad de ki que poseía, pero sabía que si se quedaban allí, las cosas no acabarían bien para nadie. Trunks. Muévete. Trunks giró la cabeza para mirarla con los ojos abiertos mientras ella preparaba el ataque que Gohan le había enseñado hacía mucho tiempo. Ícaro saltó, desplegando sus alas y alzando el vuelo mientras ella lanzaba la ráfaga. Masenko, ja. La luz dorada salió disparada de su mano, pasando directamente por la cabeza del niño de cabello lavanda e impactando en el centro del cuerpo del príncipe. La ráfaga detonó y Vegeta salió disparado hacia atrás, hacia el bosque, interrumpido por un rugido. Tenemos que irnos ya. Gritó con urgencia. No queda nada que salvar, Trunks, vámonos. Se lanzó a toda velocidad hacia su amigo, agarrándolo del codo y arrastrándolo en dirección contraria antes de que pudiera protestar. Goten comprendió su intención y se elevó hacia el mirador, con Ria y Trunks siguiéndolo de cerca. Ria, suéltame. ¿Por qué hiciste eso? Podría haber hablado con él. Balbuceó Trunks furioso. Ria negó con la cabeza con fuerza y gritó. No, Trunks, te habrían matado ahí abajo. Un rayo de luz dorada los atravesó, directo al cielo. Ria miró hacia atrás con miedo y vio a Vegeta salir del bosque con un grito ininteligible. Kami. Nos habría matado si nos hubiera dado. Nunca lo había visto fallar. O tengo mucha suerte, o lo que sea que Babidi le haya hecho le ha afectado en su lucha. Vegeta comenzó a cortar la distancia. Se acercó cada vez más, disparando ráfagas erráticas hacia ellos, convenciendo aún más a Ria de que ya no tenía control. Trunks finalmente comenzó a volar solo, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Cuando parecía que Vegeta estaba a punto de alcanzarlos, una brillante explosión azul se disparó desde arriba y golpeó al príncipe de lleno en la espalda. La detonación fue colosal, y Vegeta desapareció en una nube de humo. La onda expansiva de la explosión lanzó a los tres niños antes de que se detuvieran en el aire para mirar hacia atrás, al lugar donde había desaparecido. Desde arriba, Ícaro descendió flotando con las alas extendidas, buscando a su presa. Se acercó a la nube, solo para descubrir que su presa estaba viva y hirviendo de rabia. El humo se disipó para revelar a un Vegeta ligeramente quemado, quien rápidamente se giró para encarar al dragón y le asestó un poderoso puñetazo directo a un lado de la cabeza. Uno de los cuernos de marfil se quebró cerca de la base, desatando un torrente de sangre roja y humeante sobre el bosque. La cabeza de Ícaro se giró bruscamente hacia un lado y el dragón comenzó a caer, olvidando sus alas en su estado inconsciente. Ícaro. ¡No! El grito de Ria atrajo la atención del príncipe Saiyajin, quien giró bruscamente la cabeza para encontrarla. El corazón le dio un vuelco cuando él se giró para encararlos, ahuecando las manos a los costados y formando bolas de ki en ellas. Un gruñido feroz iluminó sus facciones, y los tres se quedaron paralizados, conscientes de lo que estaba a punto de suceder. En algún lugar sobre Ciudad del Este Goku se quedó paralizado, entrecerrando los ojos y concentrándose en lo que percibía. Un momento de reflexión fue suficiente para confirmar sus primeras sospechas. Maldita sea. ¿Qué están haciendo esos tres? Encontraron a Vegeta, pero su ki se siente muy extraño. Maldita sea, y ese es Gohan.
Tiene que estar luchando ahora mismo, es imposible que esa cantidad de energía sea otra cosa que Super Saiyan 3. Madre mía, esto no va a ser nada bueno. Los demás ya están en camino, parece que Piccolo es el más cercano. Sin dudarlo un instante más, se concentró en el ki de su hijo mayor y presionó 2 dedos en su frente en preparación. Unos momentos antes, escena de la pelea, Gohan se precipitó hacia adelante tan rápido como pudo forzar a su cuerpo en su tercera transformación al estado Super Saiyan, su cabello dorado ondeando tras él y su aura dejando una estela a su paso. Sintió al príncipe aparecer repentinamente, y el aumento en el ki de su hermana que acompañó la transformación. Los 3 niños corrían hacia él a toda velocidad, seguidos de cerca por Vegeta. Su aguda vista divisó una enorme nube de humo en la distancia mientras florecía a la existencia, y al acercarse vio a Ícaro ser golpeado a un lado por lo que supuso que era Vegeta. Apenas pudo distinguir las 4 figuras hasta que estuvo a menos de 1 milla de distancia. Los 3 niños se quedaron congelados en su lugar, observando impotentes cómo Vegeta preparaba una explosión. El tiempo se ralentizó mientras forzaba la máxima cantidad de ki que podía salir de su cuerpo, enviándolo por los aires más rápido de lo que podía rastrear. Acortó la distancia en cuestión de segundos, chocando con el Saiyajin con fuerza y enviándolos a ambos al suelo. El mundo seguía girando, incluso después de que se detuviera al impactar contra el suelo. No podía enfocar bien la vista al incorporarse. Un mareo lo invadió y sacudió la cabeza para librarse de él. Se dio cuenta de que debía de haberse desmayado por la fuerza del impacto y examinó rápidamente el área a su alrededor mientras sus ojos se acostumbraban al fuerte dolor de cabeza que ahora lo atormentaba. Había aterrizado en el bosque enclavado en el valle donde había matado a Broly. Los árboles se partían por todos lados formando un camino detrás de él, y podía ver a los 3 niños aún flotando en el aire a al menos 3 kilómetros de distancia. Maldita sea, me pregunto qué tan rápido iba cuando lo golpeé, mierda. ¿Dónde está Vegeta? Su respuesta llegó en forma de un leve crujido a sus espaldas. Apenas logró esquivar el golpe, recibiendo parte del impacto en la nuca, que lo hizo caer hacia adelante. Gohan se detuvo, hundiendo los pies y la mano sana en la tierra blanda, y miró fijamente a su oponente. El príncipe no había dicho ni una palabra. Apenas parecía reconocer a quien miraba. Nada en esos oscuros hoyos de sus ojos era reconocible. Gohan se preparó para lo peor e intentó convencerlo. Vegeta, soy yo. Soy Gohan. Vegeta ignoró por completo su súplica y se abalanzó, con los músculos tensos, preparándose para atacar. Gohan esquivó su ataque, desviando su puñetazo y retirándose a una distancia más segura. Vio a su padre aparecer de la nada, más allá del Super Saiyano, y contempló la escena. Gohan señaló rápidamente a los 3 niños, que seguían paralizados. Goku comprendió de inmediato sus intenciones y corrió a sujetarlos mientras Vegeta se concentraba en Gohan. Vamos, Vegeta. Sé que sigues ahí, quítatelo de encima. Gritó Gohan de nuevo, rogándole al Super Saiyajin que recapacitara. Gohan esquivó otro ataque salvaje del príncipe. Observó sus movimientos con atención, receloso del inmenso poder que se escondía tras los ataques. Si alguno llegaba a impactar, estaría en serios problemas. Por suerte, todos parecían tensos y mal dirigidos. Qué extraño. Vegeta es mucho mejor luchador. Es como si intentara fallar. Sus pensamientos se confirmaron cuando un golpe que sin duda habría dado en el blanco se desvió ligeramente hacia el lado equivocado, lo que le permitió a Gohan esquivar el ataque. Tal vez aún esté ahí, vamos, Vegeta. Intentó de nuevo, esperando contra todo pronóstico que funcionara. Háblame, hombre. Sé que puedes oírme. Podemos ayudarte a superar esto. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Vegeta seguía avanzando, y Gohan seguía esquivándolo. Se abstuvo de golpear de lleno al Saiyajin, esperando, contra su lógica, que hubiera una manera de salvarlo. Desesperado por una oportunidad para calmar al príncipe, Gohan esquivó otro golpe salvaje, empujándolo por detrás y envolviendo su brazo derecho alrededor del grueso cuello del príncipe, apretándolo por ambos lados en un estrangulamiento sangriento. Vegeta arañó sus brazos salvajemente, cavando profundas trincheras en su piel que goteaban sangre. Gohan apretó los dientes e intentó juntar las manos antes de recordar que la derecha ya no estaba allí. Después de un momento de luchar por mantener su control sobre el príncipe, agarró su muñeca derecha con la mano izquierda, inclinándose hacia atrás y apretando lo suficientemente fuerte como para, con suerte, noquearlo. Vegeta se revolvió, lanzando codazos al semidios e intentando quitárselo de encima, pero nada de lo que hizo pudo deshacerse del agarre de Gohan.
Vegeta, tienes que escucharme. Vegeta rugió ininteligiblemente, sus movimientos cada vez más erráticos. Gohan se dio cuenta de que su estrangulamiento no sería suficiente para noquear al Saiyajin, dada su complexión excesivamente musculosa. Simplemente no podía cortar el suministro de sangre suficiente. Justo cuando creía que el príncipe estaba a punto de liberarse, se congeló. Vegeta dejó de agitarse por completo y, en su lugar, aferró el brazo que le rodeaba el cuello. Un instante fue suficiente para que el corazón de Gohan se hundiera al sentir una peligrosa punzada en el ki del príncipe. Vegeta. No lo hagas. Mientras le gritaba esas palabras a su antiguo compañero de entrenamiento, supo que no había nada que hacer. La piel de Vegeta comenzó a calentarse rápidamente con la cantidad de ki que se disponía a liberar de una sola vez. Gohan recordó con fuerza lo que había intentado cuando descubrió que su madre estaba embarazada, cómo casi había extraído tanto ki que simplemente se habría quemado o explotado si no se hubiera acobardado en el último segundo. Gohan rogó en su interior por algo más, incluso que el príncipe volviera a golpearlo. Pero saber que Babidi había pasado los últimos días ejerciendo aún más control sobre el cerebro de Vegeta hasta el punto de que no quedaba nada de su viejo amigo, le dejó con una fría comprensión de lo que tenía que hacer. Gruñó de ira y acercó la cabeza al oído de Vegeta, incluso cuando el príncipe comenzaba a brillar con su exceso de ki. Vegeta, amigo mío, lo siento. Gohan sujetó la barbilla de Vegeta con la mano que le quedaba, lo inmovilizó con el brazo derecho y giró bruscamente la mano. La cabeza de Vegeta giró sobre su cuello y un crujido espantoso marcó el comienzo de un pesado silencio. El precio se quedó allí un segundo, de pie, con la cabeza al revés. El brillo que había empezado a emanar de su cuerpo se desvaneció y cayó de bruces. Gohan, sabiendo perfectamente que con la magia de Babidi simplemente se levantaría de nuevo y repararía su cuello, extendió la mano izquierda hacia un lado y formó una espada de ki a su alrededor. El corazón le latía con fuerza mientras se preparaba. Pisó la espalda de Vegeta y le cortó el brazo hacia abajo y hacia adelante, cortando limpiamente músculo, hueso y tendón. El corte fue certero, y la cabeza de Vegeta se separó del resto de su cuerpo. Su ki desapareció, y Gohan se quedó allí, jadeando y contemplando lo que había hecho. Incluso habiendo cometido el acto, le costaba asimilarlo. No era la primera vez que mataba, pero ninguna de las otras había sido tan personal. Sentía como si hubiera matado una parte de sí mismo en el proceso. Gritó su dolor al cielo, deseando en ese momento que algo descendiera del cielo y lo castigara. Pero sabiendo que el universo nunca podría ser tan amable con él, se conformó con intentar expresar su dolor con la voz. Eso es todo, el príncipe de todos los Saiyajin ha muerto. Maldito Babidi. Pagará por esto. Gohan abandonó por completo su estado de Super Saiyan, volviendo a su negro habitual. Cayó de rodillas, dejando que las oleadas de arrepentimiento y tristeza lo recorrieran mientras jadeaba en busca de aire. Podía sentir que los niños habían vuelto al mirador, sin duda cortesía de su padre, y que Piccolo estaba casi encima de él. Agradeció a su padre en su interior por sacarlos de la escena, especialmente a Trunks. Se preguntó cómo podría enfrentarlo ahora. Incluso Bulma, su madrina y sin duda la mujer más comprensiva que conocía, lo odiaría por lo que tenía que hacer. Simplemente lo sabía. Después de todo, ¿cómo no iba a hacerlo? Acababa de matar a su esposo, la única persona en su vida a la que estaba realmente unida, incluso más allá de lo emocional. Pero aún así sabía que tendría que ser así, y se consoló con ser él quien lo haría. Una pequeña parte de su deuda con su padre se sentía saldada, aunque ahora estuviera empapada en la sangre de uno de sus amigos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Piccolo, quien se detuvo en seco tras él y observó la escena. Gohan pensó que debía de verse bastante maltrecho. Sin duda estaba magullado y golpeado por el primer impacto con Vegeta, y ahora estaba cubierto de sangre, tanto la del príncipe como la suya. Gohan sintió que Piccolo se acercaba lentamente, pero se negó a apartar la vista del príncipe muerto. Sintió una mano consoladora en su hombro, y la voz profunda del Namekiano rompió el silencio. Gohan, ¿estás bien, chico? Hiciste lo que debías hacer. Gohan se preguntó si Piccolo compartía la capacidad del Kai para leer la mente. Su afirmación fue simple, pero reafirmó su convicción de que debía hacer lo que hacía, y que era lo que quería oír. No fue un gran consuelo, pero sabía que al menos su antiguo mentor seguía de su lado. Se puso de pie, sin dejar de mirar al príncipe. Se sentía mal por haberlo dejado así, tendido en el suelo. Pero comprendió que tenía al menos un objetivo prioritario del que ocuparse antes de poder rendirle el debido homenaje.
Apretó la mandíbula y se giró para mirar a Piccolo, con la mirada fija y fija. Tenemos que encontrar a Babidi. Esto tiene que parar antes de que muera alguien más. Apenas terminó de hablar, sintió una presencia horrible no muy lejos de ellos. El ki era aún más extraño que el de Cell, y el suyo era literalmente una mezcla de todos los guerreros Z y algunos de sus enemigos más poderosos. Prácticamente irradiaba odio y descontento. No había rastro de nada más que pura maldad en su interior, y seguía creciendo. Se puso rígido y se giró hacia donde provenía. Miró a Piccolo, quien reflejaba la expresión de horror que sabía que tenía. Es Buu. Tiene que ser, no puede ser otro. Gohan sabía que tenía razón, incluso sin verlo con sus propios ojos. Al ritmo en que crecía el ki, no le cabía duda de que, quienquiera que lo generara, no caería fácilmente si dejaba que alcanzara su máximo poder. Vamos. Gohan lanzó una última mirada de arrepentimiento al príncipe Saiyajin caído antes de salir disparado hacia la fuente del ki, seguido de cerca por Piccolo. En otros lugares, zona de montaña 439, las nubes se despejaron sobre una meseta desierta enclavada en el corazón de las montañas. Sobre ella se alzaba un pequeño alienígena arrugado, vestido con una capa roja, pantalones azules holgados y una blusa negra. Gritaba al cielo y saltaba con entusiasmo ante una gran bola llena de hoyos que parecía una nuez, salvo por el hecho de que expulsaba vapor por varios agujeros a lo largo de la grieta central. Podrían haber matado a Dabura, a toda mi tripulación y destruido mi nave, pero ahora he ganado. Buu se desatará y este universo caerá ante mí. Bailó en círculo, riendo como un loco, hasta que vio dos motas que descendían del cielo hacia él. Detuvo sus movimientos, mirándolas con enojo hasta que reconoció las dos figuras. ¡No! No pueden detenerme ahora, estoy tan cerca. Un par de ráfagas lo interrumpieron cuando las dos figuras lo atacaron con fuerza, pero apenas pudo evitarlas, desapareciendo en un instante y reapareciendo detrás de la cápsula de Buu. La fuerza de las explosiones sacudió la tierra bajo sus pies, y la cápsula se balanceó antes de volver a asentarse. Babidi echó un vistazo por la cápsula justo a tiempo para ver a las dos figuras aterrizar y reconoció de inmediato a Gohan y Piccolo. Llegas demasiado tarde, Saiyajin. Buu está despertando y no puedes hacer nada para detenerlo. Gohan apretó los dientes e hizo un gesto a Piccolo para que rodeara la cápsula a la derecha mientras él comenzaba a girar a la izquierda, manteniendo la cápsula frente a él a cierta distancia. Esto no ha terminado, Babidi. Pagarás por las vidas perdidas. Pagarás por Vegeta. Una carcajada aguda resonó en el aire, trayendo a la mente los recuerdos de su intento de esclavización, y continuó en un tono peligroso. Y esta vez, ni siquiera tendrás la oportunidad de ponerme de tu lado. Siguió dando vueltas, pero seguía sin ver al mago. Piccolo imitó sus movimientos, con una expresión impasible de seriedad en su rostro. Babidi siguió riéndose entre dientes y dijo, tonto. ¿No lo entiendes? Gracias a ti he ganado. Aunque no te des cuenta, me has dado toda la energía que necesito para resucitar a Buu. Gohan sintió un frío intenso en el estómago al oír esas palabras. Miró a Piccolo con miedo, sin saber si había oído bien. ¿Cómo? Jamás te ayudaría. Oh, qué cabeza dura son los Saiyajin. Chilló Babidi con irritación antes de decir con naturalidad. Canalicé la energía a través de mis secuaces, idiota. Cuando mataste a ese arrogante de Vegeta, y déjame decirte que definitivamente era un arrogante, me diste el último impulso de poder que necesitaba. El miedo lo invadió al reconocer la honestidad de sus palabras. Deseaba negarlo, pero nada le decía que no era cierto. Era cierto, y era lo suficientemente astuto como para funcionar. Piccolo reconoció la mirada que se cernía sobre él y le enseñó los dientes con enojo. Gohan, no le hagas caso. Solo intenta manipularte otra vez, no dejes que gane. ¿Ves? ¡Qué tontería!, dijo Babidi arrastrando las palabras en voz baja. ¿Por qué iba a mentirte si ya estoy a punto de ganar? El terror frío de Gohan comenzó a cambiar lentamente, cambiando de forma y aumentando rápidamente su calor. Miró fijamente la cápsula humeante frente a él y apretó el puño que le quedaba hasta que sangró. Su respiración se aceleró al tiempo que la rabia volvía a correr por sus venas. Se transformó sin esfuerzo en Super Saiyan y luego ascendió con la misma facilidad. Me usaste. Me pusiste en contra de mi propia familia y amigos sin que nos diéramos cuenta. Me obligaste a matar a Vegeta. Oh, Babidi, deberías saberlo, estás completamente jodido. Mientras rugía la última palabra, se adentró en el suelo y arrastró su tercera transformación, sacudiendo el mundo y obligando a varias partes de la meseta a derrumbarse y caer en los cañones.
Piccolo permaneció inmóvil, manteniendo su posición y atento a cualquier movimiento repentino. Con la transformación completada, Gohan fulminó con la mirada el punto donde sabía que estaba su objetivo. Ni siquiera se movió. Colocó la mano izquierda sobre la frente, con la palma hacia afuera. Su brazo derecho imitó el movimiento, pero sin mano para completar la acción, simplemente la cruzó con la muñeca izquierda. Dejó que su furia alimentara la explosión mientras se expandía hasta convertirse en luz tangible en su palma izquierda. Empujó su mano hacia adelante, desatando una ráfaga torrencial que impactó de inmediato el lateral de la cápsula, lanzándola hacia el borde de la meseta. A su paso quedó un Babidi muy destrozado que miraba al cielo con los ojos abiertos. Pero Gohan se concentró en la cápsula, esperando contra todo pronóstico poder destruir al monstruo que contenía antes de que se desatara. Al desaparecer por el borde de la meseta, juró haberla visto partirse por la mitad y comenzar a desmoronarse bajo la fuerza de la energía que se le lanzaba. ¿Sí? Gohan se irguió, satisfecho de haber eliminado la amenaza. El ki que había sentido acumularse antes desapareció con el primer impacto de la explosión. No, Buu. Monstruo. Obra de mi padre. La débil voz de Babidi captó la atención del semidios y avivó aún más su ira. Avanzó unos pasos hasta que vio el cuerpo maltrecho de Babidi. Arrugó la nariz con disgusto y gruñó desde lo más profundo de su pecho mientras veía al alienígena retorcerse de dolor. Esto se acaba ahora. Incluso si me matas. Aún así, gano. Tu amigo está muerto, hice lo que debía, dijo Babidi con mucho esfuerzo, y luego se echó a reír. Gohan extendió la mano izquierda hacia el alienígena, mirándolo fijamente entre los dedos mientras reía a carcajadas a pesar de su propio dolor. Las palabras del mago resonaron en su cabeza, devolviéndole la ansiedad con toda su fuerza. Sin dudarlo, forzó su ki a través de su mano, destruyendo por completo a Babidi donde yacía y dejando una enorme marca de quemadura en la roca. Gohan, que de repente empezó a pensar que las cosas iban demasiado fáciles, permaneció en su tercera transformación, mirando a su alrededor. Sintió la aparición de su padre a poca distancia por transmisión instantánea, con Krillin y Shin a cuestas. «¡Guau, Gohan! Tercera transformación, ¿eh? Eso es increíble», empezó Goku impresionado. Sin embargo, no pareció notar la mirada fija de Gohan, así que su hijo lo interrumpió. «Papá, ahora no». Siguió mirando a su alrededor con cautela, con la constante sensación de que los observaban. Los demás se tomaron en serio su advertencia tácita y también miraron a su alrededor, preparándose por si tenían que moverse. Piccolo se movió a su lado. «No siento nada, chico, creo que los tienes». «Algo no se siente bien, Piccolo». «Esto fue demasiado fácil», murmuró Gohan en respuesta. «Gohan, ¿dónde está la cápsula?» La voz aguda del Kaiosama lo crispó los nervios, pero se obligó a pensar en su padre y en la vida que viviría mientras mantuviera a Shin con vida. Asintió con la cabeza hacia el lugar donde la cápsula se había desintegrado por última vez. El silencio los invadió mientras observaban. Gohan entrecerró los ojos y apenas captó un destello de movimiento desde el otro extremo de la meseta. Giró la cabeza en esa dirección y parpadeó sorprendido ante lo que vio. ¡Ay! ¿Qué es eso? Una pequeña mancha rosada, que parecía plastilina, se abrió paso hasta la cima de la meseta, con largos zarcillos que se extendían y se aferraban al suelo a cada paso. Gohan recordó con fuerza las veces que había visto imágenes microscópicas de glóbulos blancos en movimiento. «Hay más. Allí», gritó su padre, seguido inmediatamente por Shin. «Y allí». La cabeza de Gohan daba vueltas en ambas direcciones mientras más y más pequeñas manchas rosas comenzaban a caer desde el borde de la meseta hacia ellos. Primero fueron solo unas pocas, luego una docena, luego 100, hasta que fueron tantas que Gohan no pudo contarlas lo suficientemente rápido. No percibió nada de ninguna de ellas y observó con horror cómo se acercaban a su pequeño grupo. Goku se transformó en Super Saiyan y luego ascendió con un gruñido, aumentando aún más el viento ya fuerte que generaba Gohan. Los demás también aumentaron su poder, y Shin se preparó. «Es Buu. Reconocería esto en cualquier lugar». Krillin lo miró de reojo, su expresión incrédula reflejaba la de Goku y Piccolo. «¿Estás seguro? Son solo un montón de manchas, ¿qué son?» «No lo entiendes, Krillin», gritó Shin. «Todos son Buu, puede transformarse como quiera. Todos forman un solo ser. No dejes que te toquen, puede tragarse a la gente así y añadir su poder al suyo». Gohan apretó los dientes y buscó una solución. Al no encontrarla, giró la cabeza hacia el Supremo Kaiosama.
¿Hay alguna forma de destruirlo? Sí, pero hay que destruirlo por completo. Hay que desintegrarlo por completo, respondió Shin rápidamente mientras observaba el enjambre que se aproximaba. ¿Qué esperamos entonces? Gohan desató un rayo de luz de su mano, dirigiéndolo a través de la marea de manchas rosas. Varias quedaron atrapadas en la explosión y se convirtieron en polvo. Las demás siguieron el ejemplo, lanzando su propia energía hacia ellas. Sin embargo, las manchas se acercaban demasiado rápido, y eran demasiadas. Gohan se dio cuenta de la inutilidad de sus acciones y se giró hacia los demás una vez más. Chicos, esto no va a ser suficiente, tenemos que salir de aquí. Goku, al darse cuenta de que su hijo tenía razón, saltó al cielo. Piccolo, Krillin y Shin lo siguieron de cerca, uniéndose a él sobre la meseta. Gohan lanzó otro rayo de luz y saltó tras ellos. Apenas avanzó un par de metros antes de que algo le atrapara el pie, deteniéndolo en el aire. Miró hacia abajo y vio una masa viscosa rosa mucho más grande, coagulada y envolviéndose en su pie. La pateó con el otro pie, pero también quedó atrapada. ¡Mierda! Extendió la palma hacia ella, desatando otra ráfaga que carbonizó una parte, pero todas las demás mini manchas comenzaron a sumarse a la más grande, trepando por sus piernas. Sintió que los huesos de sus espinillas empezaban a crujir bajo la intensa presión que la sustancia viscosa ejercía sobre él, y observó con horror cómo lo que parecía ser un rostro comenzaba a emerger de la masa acumulada. Una sonrisa feroz y unos ojos negros como la boca del lobo, desprovistos de blanco, se materializaron en el centro de la masa. Un miedo como nunca antes había sentido lo desgarraba por dentro. Esto no podía estarle pasando a él, esto era como algo salido de una mala película de terror. Apenas mantuvo la cordura lo suficiente como para darse cuenta de lo que estaba haciendo Buu. Rápidamente revisó sus opciones y lanzó un último intento desesperado de ráfaga directo a la cara. ¡Ay! La explosión impactó, pero solo sirvió para que Buu apretara más sus piernas. Sintió como los huesos se rompían bajo la fuerza, provocando un dolor cegador que le subía por las piernas y el pecho. Aún así, reprimió el pánico y miró al cielo, donde los demás intentaban ayudarlo desesperadamente lanzando la sustancia viscosa, pero sin éxito. Goku se abalanzó sobre él, agarrando la parte delantera del gi de su hijo antes de que Gohan lograra apartarlo con fuerza. El puño de Goku encontró la cuerda de cuero atada a su cuello y la liberó cuando lo obligaron a retroceder. Gohan ni siquiera se dio cuenta de que le habían quitado el pequeño anillo. ¡No! ¡Sal de aquí! Busquen a los demás. Goku dudó, mirando con anhelo a su hijo mayor. Ahora. Rugió. Apenas Gohan pronunció la palabra cuando la masa se elevó y lo rodeó, impidiéndole ver a los demás y sellándolo. Lo aplastó, caliente e incómodamente húmedo. El hedor era a carne podrida, y por mucho que luchara, se apoderó de él por todos lados. Sintió quemaduras en los brazos y las costillas crujir bajo la intensa presión. Su hombro se desgarró y se salió de su lugar, y sintió que el cráneo le iba a estallar mientras la sustancia viscosa se le filtraba por la nariz, la boca y las orejas. Se retorcía de dolor, negándose a rendirse sin luchar. Había oído historias sobre cómo la vida de una persona pasaba ante sus ojos cuando estaba a punto de morir, pero no podía ver nada de la suya. No había nada excepto los rostros de aquellos a quienes quería. Su madre y su padre, tan orgullosos de él a pesar de sus defectos. Lime, su amiga de toda la vida y la mujer que quería tanto como a sus hermanos. Goten y Ria, los pequeños bultos de alegría que hicieron que su vida durante los últimos 7 años valiera la pena. Sus amigos del colegio, a quienes había llegado a querer durante el poco tiempo que los conocía. Y Videl. Ella le había dicho que lo amaba esa misma mañana, algo que temía y, sin embargo, siempre anhelaba. A pesar de lo maravilloso que era el amor, siempre lo había rechazado por miedo, y ahora vería su anterior declaración salir a la luz. Le había dicho que amarlo terminaría en dolor, pero así nunca había esperado que fuera. Atrapado en el vientre de un monstruo, sus propios poderes se volvían contra aquellos a quienes había jurado proteger. ¡No! No, no saldré por aquí. ¿Quieres comerme, Buu? Pues mastica esto. Empezó a reunir todo el ki que pudo, atrayéndolo hacia sí y concentrándose en él. Lo expandió y lo comprimió, reduciéndolo al mínimo posible sin comprometer su potencia. Sintió que la vida se le escapaba rápidamente y pensó lo último que pudo antes de liberar la energía en una explosión final. Lo siento Videl, te amo. Fuera del vientre de la bestia Goku solo pudo observar con horror cómo su hijo estaba completamente envuelto en la sustancia viscosa rosa. Las señales de su forcejeo fueron evidentes por unos segundos, pero luego comenzó a calmarse.
Aún aferraba el anillo en su mano, olvidado en el momento. Gohan. Nada tenía sentido para él en esos momentos de incredulidad. Buu no podría haber atrapado a Gohan. Simplemente no era posible. Sin embargo, sus ojos le decían que todo era cierto. Hizo oídos sordos a los gritos de los demás mientras intentaban apartarlo. Solo podía mirar fijamente esa mancha rosada frente a él. Empezó a tomar forma. Un rostro empezó a emerger de ella, mostrando enormes colmillos y fríos ojos negros. La silueta tosca de un cuerpo comenzó a formarse antes de que Goku se sacudiera y comprendiera lo que le gritaban. Goku. Gohan sigue vivo ahí dentro, pero va a destruir toda esta zona. Tenemos que irnos ya. Piccolo tiró de la espalda de Suji, devolviéndolo aún más al presente. Inspeccionó rápidamente el ki de su hijo, apenas enmascarado por la bestia que tenía delante, y se dio cuenta de que la cantidad de energía que se preparaba para explotar en su interior era más que suficiente para destruir al menos este sistema solar, si se dirigiera a él. Abrió los ojos de par en par y se giró para mirar a los demás. Agarraos. Los demás lo hicieron, y él se concentró en una montaña a lo lejos, presionándose la frente con los dos dedos índices. Sintió la compresión que acompañaba a la transmisión instantánea, y aparecieron en la montaña. Podía sentir el ki de su hijo a lo lejos y miró hacia ella. Apenas miró, el cielo se volvió blanco. Todo se apagó cuando el destello de la explosión inundó el paisaje con una luz cegadora. Aún no se oía ningún ruido a esa distancia, y cuando se atenuó lo suficiente como para que pudiera mirar, la visión que tenía ante él le dio un vuelco en el estómago. Una enorme bola de fuego iluminó el cielo, tiñendo todo de un color naranja brumoso y cubriendo fácilmente varios kilómetros cuadrados de tierra debajo, expandiéndose como hongos hasta convertirse en una enorme nube. Observó cómo la onda expansiva de la explosión destrozaba el suelo y arrancaba de raíz todos los árboles a la vista, y se acercaba rápidamente a ellos. «Agérrese a algo», gritó con urgencia, dejándose caer boca abajo y agarrándose a cualquier roca que pudiera agarrar. Un viento suave se levantó momentos antes de que llegara. ¡Bum! La fuerza de la explosión inicial casi lo arrojó de vuelta por encima de la montaña, y si no se hubiera preparado, lo habría hecho. El rugido de la explosión destrozó incluso las rocas a su alrededor y lo derribó hasta los huesos. Sintió que la tierra se desmoronaba a su alrededor y se cubrió la cabeza mientras las rocas caían a su alrededor. El calor asaltó su piel desnuda, y todo lo que pudieron hacer fue cubrirse la cabeza y esperar a que se detuviera. Lo que pareció una eternidad después, las cosas comenzaron a calmarse. Todavía había una brisa cálida en el aire, y Goku notó que varias de las rocas a su alrededor parecían ligeramente carbonizadas. Se puso de pie, luchando contra la sensación de náuseas y el hormigueo que impregnaba cada centímetro de su cuerpo, y contempló la vista que tenía ante él Kami. La nube de ceniza y humo permaneció, llenando el cielo por completo. Incluso a esta distancia, pudo ver un enorme cráter excavado en el suelo, que se extendía por varios kilómetros en su punto más ancho. El humo se elevaba de él en una gruesa capa negra y todo parecía brillar como fuego a kilómetros de distancia. No fue hasta una inspección más cercana que se dio cuenta de que no quedaba nada combustible en al menos 8 kilómetros a la redonda, ya que los bosques habían sido completamente arrasados. El resplandor eran las propias rocas, sobrecalentadas hasta el punto de haberse fundido. Parecía que el infierno había venido de abajo e invadido la superficie. Pero sin importar lo que tuviera ante sus ojos, lo único que podía ver era el rostro de su hijo en su mente. Bajó la mirada al cuero carbonizado que colgaba de su mano y abrió el puño cerrado para revelar un pequeño anillo de hierba que emanaba un aura que recordaba vagamente a la de Gohan. No sabía qué era el pequeño anillo ni qué significaba, solo sabía que era de su hijo. Le dejó un vacío en el pecho, y apenas pudo decir: «Se ha ido, ambos se han ido»,